Querimo, no quiero más. Mi amor. Ah, amor. ¿Los dos te los comiste? Los Sí, este es panes. el último. Bien, me quedan ricos los panes, la corona dice. Hermano Enrique, bendiciones y saludo a todos los que se van conectando. Buenas tardes por acá. Dios bendiga su vida. Está muy rico. Saludo a todos los que se van conectando. Bendiciones. Buenas tardes. Hermano John Félix, bendiciones. Bendiciones a todos los que se van conectando. Saludos. Hoy, libro de Daniel. Voy a colocar acá, libro de Daniel. El libro de Daniel. Mientras tanto voy aprovechando y voy haciendo algunas cosas en el computador porque lo acabo de formatear, me tenía cansado. Le había instalado la última versión de Windows 11, me hizo de la cabeza. Así que volví a una versión anterior de Windows 11 y solo con actualizaciones para que se mantenga como estaba antes. Saludos a todos los que se van conectando. Hoy tenemos el libro de Daniel, capítulo 1. Esto va de la mano con todo lo que han estado viendo algunos hermanos, que es catología, viendo varias cuestiones de las escrituras. ¿Qué está por ahí? Hermano Freddy, bendiciones, mi hermano, ¿cómo está?
La hermana ya vi, mándale la aviso que yo recién tengo el computador formateado por acá. Bendiciones, Freddy. ¿Cómo está mi Hola, hermano? profe, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Le pregunto de inmediato antes que se me olvide. ¿Va o no va? Sí, hoy día vamos con la clase de un lado para Windows. No le Eh, ah, preguntaba por para, otro. Ah, para Mendoza, si vamos para Mendoza. No sé, hermano. Estoy viendo a ver cómo va, cómo salimos esta semana, porque el tiempo corre rápido y quiero ver cómo salgo económicamente. Tengo ganas de ir, pero la economía mucho no ha funcionado. No ha ayudado, mejor dicho. exacto. ¿Me confirma de aquí a mañana, pues, ¿le parece? Porque ya el miércoles Sí, sí, después de sí, sí. festivo. Estamos en la quemada, como dicen acá. Sí, pues. Mientras Es tanto un voy a repartir. término, ¿Mm? es un término minero. Los que no saben estar en la quemada es cuando está a punto de explotar todo. Ese es un término netamente minería. Ujú. Voy a compartir, profe. Comparta, hermano, comparta. La gente mucho se mete solamente en el libro de Apocalipsis, pero revisa poco el libro de Daniel. Y el libro de Daniel tiene que ver gran parte con el desarrollo escatológico. Sobre todo nos menciona ahí parte del impas que nosotros estamos viviendo y entender poco las profecías y los destinatarios y la obra del Mesías, Nuestra Señora, quién viene, para quién viene particularmente. Dele compartir. ¿Dónde está Google? Creo que no tienen ni idea de lo que es un libro de revelación. Bail. Creo que Bail tiene la boca muy grande. Siempre, ¿por qué será que la gente que entra acá a TikTok, no? Es atrevida. Como decía un mexicano amigo, la ignorancia es atrevida. Un mexicano amigo decía, la ignorancia es grande y atrevida. Yo creo que más atrevida que grande. Ariel, bendiciones Ariel, ¿cómo te encuentras, hermanos? Saludos. Estoy tratando de asociar una aplicación con el Google y me está dando guate. Computador recién formateado. Me da dolor de cabeza. Le quise volver al Windows 10, a la versión TLS, pero me costó mucho colocarle la contraseña de la cuenta que tengo, así que tuve que volver al 11, pero busqué una versión antigua. Lo que pasa es que mi computador está fuera de serie, ¿no? Mi computador. Kevin, bendiciones. Lo que pasa es que mi computador es viejito, es del 2013. Es un Core i7, pero bueno, ya esta generación, creo que de tercera a cuarta generación, van por la 13ª generación, imagínense. Estoy manejando con un Fiat 600 entre Ferraris, alguna cosa así para que lo entiendan, ¿no? No, no me deja loguear. Después lidio con aquello. Libro de Daniel, hermanos. Libro escatológico. Escatología, palabra rara de la teología. La escatología tiene que ver con todo aquello del porvenir, de las cosas que están diseñadas con relación al futuro. Pero Daniel nos habla de algo muy particular que es un tanto distinto a Apocalipsis. Parte de lo que habla Daniel lo vamos a encontrar en Apocalipsis, pero hay parte que nos habla Juan que no tiene nada que ver con el libro de Daniel. De eso vamos a hablar
el día de hoy. ¿Quién decía por ahí? Mandemos ballenas y leones para comprarla. ¿Por qué mandemos ballenas? Ah, los regalitos acá de TikTok. No, hay que enviar, no sé qué es lo que viene después de las ballenas y los leones. Hay que mandar algo mucho más grande, ¿no? Para poder comprarme los ordenadores que hoy hacen falta para estar solo al nivel, o sea, al nivel más bajo. Estamos hablando de lo más bajo. Bueno, yo estoy como bajo del nivel de lo que es el nivel bajo actual. Nvidia sacó unos ordenadores hoy. O sea, que si uno quiere estar en lo bueno que se ha creado hoy en ordenadores, no alcanza el bolsillo. Creo que sería $45.000 el ordenador que sacó Nvidia, que es un ordenador así, chiquitito, así, chiquitito, así. Y que hace de todo, hermanos. Imagínense. Hermana Yevenive, ¿dónde anda la profeta Yevenive? Saludo a Rodrigo, a Fer, a Herrera, a Robert, a Iván, a Ariel, a hermano Enrique, a Daniel, a Juan, a User, a Andrés y a Coco. A todos los que están por ahí conectándose, bendiciones. Voy a invitar a cuando ande suelto por acá. Bien, y 40, comenzamos, mis hermanos. Se ha puesto caluroso acá, ¿eh? Eso que estamos en invierno. Un poco caluroso por acá. Otoño, me dice mi esposa. Hermano Freddy, pequeña oración y comenzamos. Amén. Amén. Padre eterno, el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tus misericordias, por tus bondades, perdona nuestras ofensas y pecados, y dale sabiduría a nuestro hermano Rodrigo Holguín. Señor, úsalo en gran manera, abre nuestro entendimiento y ayúdanos para siempre en tu salvación, en tu palabra y en todo lo que tú nos has pedido, Señor. Ayuda a nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, nuestro Señor y bendito y amado Salvador. Amén. Amén. El libro de Daniel, hermanos. El libro de Daniel. Como siempre digo, este es un gran y enorme libro. Pero este libro tiene su contexto. Su contexto tiene que ver con la deportación que hizo en el reinado de Joacín. Joacín casi es uno de los últimos reyes, ¿no? Uno de los últimos reyes de la lista. Y donde viene Nabucodonosor a Jerusalén, le pone sitio y finalmente es entregado. En esta deportación, la famosa deportación de Babilonia, hay toda una historia que va a ocurrir después de esto. Ellos terminan siendo deportados. Entonces, el último tramo de los deportados en el periodo de la división hebrea, esto va a ocurrir justamente después de la deportación del norte, viene la deportación del sur y son llevados cautivos a Babilonia. Este es el primero de los grupos de las deportaciones. Se registran 3 grupos de deportados. Esta es la más importante, la primera es la mayor, después son deportados en siguientes secciones. Y esto tiene que ver con la tribu del sur, con la tribu que tiene la profecía del reinado eterno. Por lo tanto, si la tribu del sur tiene la profecía del reinado eterno, no es difícil entender que los profetas que van a estar escribiendo dentro de este reino, sus profecías tengan relación mesiánica. Y quiero que eso lo anoten, por favor. El libro de Daniel tiene relación con el reino, o sea, con la tribu que tenía relación con el mesianismo eterno que se le había prometido en la profecía que da Jacob en Génesis de que el cetro sería sobre Judá. Este dato es importante porque ustedes, estudiantes de las Escrituras, tienen que saber que quiénes son los detractores y quieren sacar a Daniel como un libro mesiánico. O sea, para nosotros, la comunidad cristiana, el pueblo de Dios sobre la tierra, la iglesia del Señor, sabemos que el libro de Daniel es un libro mesiánico, pero los judíos no dicen que es mesiánico. Los judíos, los hebreos,
descartan al libro de Daniel como un libro mesiánico. ¿Y de cómo lo toman a Daniel? Como un libro histórico. Y uno se preguntará, pero si se habla del Mesías, bueno, cuando lleguemos al capítulo 7 del libro de Daniel, el capítulo 9 del libro de Daniel, vamos a ver cuál es la visión judía de este libro. Porque los judíos, con el afán de no creer en el Cristo con el Mesías y reinterpretar las profecías del Antiguo Testamento, hay una reinterpretación del Antiguo Testamento para decir que Cristo no es el Mesías. Con el libro de Daniel pasa eso. Mas para nosotros vamos a ver el libro con un claro calco de 2 puntos. El mesianismo de Jesucristo, anunciado claramente en el capítulo 9 de Daniel, con su profecía fundamental, las 70 semanas de Daniel. Y el segundo punto es el día del Señor, el día futuro. Dentro de esta profecía, como uno de los puntos importantes, es la abominación desoladora, del cual toma profecía Jesucristo en Mateo 24. Eso ya lo vimos, ya vimos el libro Apocalipsis, ya vimos las profecías en el Nuevo Testamento que apuntan a la venida de Jesucristo, y también vimos Mateo 24 en nuestra última sección. En el día de hoy vamos a hacer la introducción de Daniel en el capítulo 1, metiéndonos en el contexto y viendo cómo se desarrolla la profecía y en qué contexto se desarrolla la profecía. Así que arrancamos en Daniel capítulo 1, verso 1 en adelante. En el año tercero del reinado de Joacín de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. El Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y de los trabajos de la tierra del Sinar y la casa de Dios, volcó los utensilios en la casa del tesoro de Dios. Quiero hacer una pequeña pausa, hermanos. Para muchos, quiero que entiendan esto, para muchas personas tradicionalmente, cuando encontramos que se escribe el libro de Eclesiastés, el rey mencionado en Eclesiastés escribe: yo fui rey, escucha bien, yo fui rey en Israel, yo fui rey. Y el único rey que fue llevado como rey y permaneció como rey y vivió como rey, pero que ya no reinaba, es este rey, el rey de Judá, Joacín. Esto se lo digo como un trabajo de hermenéutica que llevo realizando sobre años, ya que lo que hemos estudiado el libro de Eclesiastés en su capítulo 1, en el verso 12, escribe: yo fui rey de Israel. Eso no cuadra con la figura de Salomón, que es la figura tradicional que se la acota, sino con el último rey, porque el proceso del libro de Eclesiastés es alguien que estuvo reinando y que es incierto, hasta podríamos decir que hasta es depresiva su forma de mirar la vida, y eso cuadra con la figura de Joacín, hijo de David, porque no se olvidemos que todo descendiente de David se le llama hijo de David. Y este podría ser el rey que termine escribiendo el libro de Eclesiastés, no así como se cree naturalmente que es Salomón. Ahora, ¿qué otro rey fue llevado en el cautiverio y podría decir que yo fui rey de Babilonia? Bueno, los reyes del norte podrían decir no cuadran con la figura de Joacín. Ahora, cierro paréntesis y continúo con el desarrollo del libro para no irme por las ramas. Eso lo veremos cuando revisemos el libro de Eclesiastés, que es interesante darle una revisión interna al libro. Dice: entregó el Señor su mano al rey de Joacín, rey de Judá, y parte de sus utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Senair, a la casa de Dios, y colocó los utensilios en la casa de los tesoros de su Dios. Y fíjense que acá Dios está colocado claramente en minúscula, dando de que está hablando de el Dios de Nabucodonosor. O sea, esto entró en un templo pagano, para que se entienda. Y el rey y a Penaz, jefe de los eunucos, que trajese los hijos de Israel de los linajes en real de los príncipes. Fíjense que el jefe de los eunucos es el jefe de los castrados, literalmente. En términos sencillos, es el jefe de los castrados, y se nos va a introducir los personajes principales del libro. Daniel y sus 2 amigos, que se le va a cambiar a Daniel por Belsasar, a Ananías por Sadrach y a Misael por Mesac y a Azarías por Abednego. Entonces, Daniel y sus compañeros son los personajes principales del libro. El segundo personaje, el segundo grupo de personajes es el famoso rey Nabucodonosor, y después nos metemos en el mundo de las visiones y de los pasares
que va a tener Daniel en este reino pagano, su transición de inicio, cuando ellos de alguna manera se establecen en este territorio y ganan respeto y posición, y finalmente los últimos años que van a pasar sus amigos en la opresión que van a recibir de los famosos, hay un nombre que se nos menciona que lo vamos a ver más adelante, de estos sujetos que van en contra de las peticiones de Daniel. Así que, dicho eso, seguimos la lectura normalmente. Dice: muchachos a quienes no hubiese tacha alguno de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. O sea, básicamente está tomando gente con buenas capacidades intelectuales, gente con buenos talentos intelectuales, que eso se note, con buen parecer, porque no puede haber gente fea alrededor del rey, ni en estos lugares, y esta gente se las capacita, ¿no es cierto?, en la lengua caldea. El objetivo de esto es lograr un nexo intercultural. ¿Por qué? Porque los objetivos de gobernar es que aquella persona gobernada y que aprendía la lengua funcionaba con nexo con los gobernados y con los esclavos, una especie de líderes, entre comillas, ¿no es cierto?, líderes esclavos o de alguna manera referentes que van a ser de especie de interventores entre el pueblo que está esclavo y el pueblo que los esclaviza. Y les enseñó y les señaló el rey relación de cada día, la ración de cada día, la provisión de la comida del rey, vino al que bebía, y de los criase de 3 años, para que fin de ello presentasen delante del rey. 3 años el proceso de cría, y después serían presentados ante el rey. Ese es el objetivo. O sea, básicamente se les da un rigor académico, se les da una dieta, 3 años y presentados ante el rey. Ese era el proceso. Pero ocurre algo, dice. Entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso su nombre, les cambia el nombre: Daniel por Beltasar, Ananías por Sadrac, Misael por Serac y Azarías por Abenego. Cada nombre que se le cambia es la representación de un dios pagano. O sea, el nombre de cada uno de los cambios es una representación o una asociación hacia una deidad pagana, ¿no es cierto?, algún falso dios pagano. Esto no solo lo que trataba era decir, bueno, has nacido de nuevo, eres parte nuestra, nosotros te damos la identidad, y no solo te damos la identidad, sino que te asociamos a nuestros dioses y eres parte de lo que nosotros somos. Era casi un trabajo totalmente psicológico. No, yo no leo comentarios, esto de lo estudiado nada más. Yo no leo comentarios, esto no tiene nada que ver con ningún comentario, por favor. Seguimos. Verso 8. Y Daniel propuso su corazón no contaminarse de la porción de la comida del rey, ni con vino que bebía, y pidió tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel la gracia y la buena voluntad de los jefes de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que han estado comiendo el resto de los manjares, condenéis para con el rey mi cabeza. O sea, básicamente, miren, el rey ordenó esto. O sea, no lo ordenó cualquiera, el rey. Y el que no cumplía la palabra del rey, la cabeza volaba. O sea, literalmente, no obedecer al rey ya era causa de cortar la cabeza. Ahora, según el jefe de los eunucos, se va a dar cuenta que ustedes no están comiendo las raciones, porque lo otro van a comer los manjares. O sea, lo que el rey determinó, según la cultura del rey, era lo mejor. Y lo que Daniel entiende es lo mejor. Claro, porque claramente la alimentación pagana tiene un problema con Daniel. ¿Cuál es el problema? Pregunta. ¿Cuál es el problema que tiene la alimentación pagana con la alimentación hebrea? ¿En qué chocan? ¿Y por qué Daniel propone esto? O sea, ¿qué es lo que está Daniel buscando cumplir y guardar? Ya le di la respuesta, ¿no? Pero adelante, hermano Peregrino, si quieres. Hermano Freddy, o quien quiera responder. La ley. Saludos, hermano Rodrigo. No, obviamente se sobreentendía que Daniel no podía comer lo que es del rey, porque primero a los babilonios consideraban al rey como un dios, no como un dios venido a la tierra, y obviamente iba en contra de la ley
de la ley mosaica, de no comer cerdo, no comer nada derivado a lo que es lácteo, todo lo que es grasa. Entonces, es por eso que Daniel, y junto con los tres que lo acompañaban, no quería contaminarse, aparte de la dieta, que la comida es sacrificada por Dios, es falso, ¿no? Y considerando a Nabucodonosor como Dios también, ¿no? Es por eso que no quería Exacto. contaminarse, ¿no? Excelente, mi hermano, excelente. Hermano Freddy. Sí, estaba mencionando lo mismo con respecto al tema de guardar los mandamientos de Dios, con respecto a la ley de Moisés, y no contaminarse, obviamente. Amén, amén. Levítico 11 y otros capítulos más. Amén. Pero fíjense, miren, en estas circunstancias, son esclavos, perdieron su autoridad, le cambiaron el nombre, sus cabezas están en presa. O sea, podría haber motivo para que Daniel y sus amigos dijesen: más sí, comamos. Si no, nadie nos va a lapidar y nadie nos va a condenar, porque somos esclavos, perdimos nuestras tierras, nuestra patria, perdimos nuestro nombre, estamos acá. O sea, el esclavo ya perdió su voluntad. O sea, tenían opciones para decir: está bien, vamos a tragarnos todo lo que nos pongan acá. ¿Podían haber hecho eso? Literalmente sí, porque nadie podía condenarlos o nadie podía decir que Daniel y sus amigos estaban, ¿no es cierto?, con la intención de no guardar la Torá. Pero ellos ganan el favor de parte de Dios para decirle: queremos comer esto, no aquello. Y finalmente se da. Entonces, pues consistió con ellos esto y aprobó por ellos por 10 días. O sea, dice: está bien, no los 3 años, esto no va a ser definitivo, vamos a probar por 10 días. Ustedes, por un periodo de 10 días, van a comer lo que ustedes quieren y el resto va a comer lo que el rey decidió. Y veamos cómo está. Si ustedes se me ponen medios débiles, medios paliduchos, me comen lo que el rey dijo, si no mi cabeza va a rodar. Arriesgado, pero sabio. El resultado, entonces Daniel y Belsasar, que estaba por jefe de los eunucos, Daniel y Ananías, Azarías, dice: te ruego pues que hagas la prueba con tu siervo 10 días, nos des legumbres para comer y beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos, que comen la ración de la comida del rey. Haz pues con tu siervo según tú veas. Y consiste en hacerlo por 10 días. Al cabo de 10 días pareció el rostro mejor y más robusto que el rostro de los muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar llevaba la porción de la comida de ellos, el vino y que bebían de beber, y les daba legumbres. Bueno, imagínense que lo mejor se lo llevaba el jefe de los eunucos, así que era el negocio redondo. Acá nace uno de los errores más comunes que yo he oído por ahí. ¿Quién ha dicho: voy a hacer el ayuno de Daniel? ¿Quién ha escuchado eso? Este es el ayuno de Daniel. O sea, yo voy a hacer el ayuno de Daniel. ¿Quién ha escuchado que de acá nace el famoso ayuno de Daniel? Hermana Yevenive, hermano Pellegrino, Gilbert creo que era, ¿no? Yo creo que en un principio yo también pensaba que en el capítulo 1 solamente era un ayuno, no porque solamente iba a comer legumbres y agua. Pero pensándolo bien, no se está hablando de un ayuno, más bien sería, no sé si me equivoco, sería después cuando Nabucodonosor tenía un sueño y los sabios no podían resolver. Entonces Daniel tuvo que darle un lapso de días, posiblemente, aunque bueno, infiero, pero en el capítulo 1 no se está hablando de un ayuno, pero en un principio cuando empecé a leer el libro de Daniel, yo pensaba que ese era un ayuno, pero no era así. No es un ayuno, sino es un reemplazo de lo que comía el rey. Ellos solamente comían legumbres y agua. A lo mejor es como decir como una dieta kosher, algo así, ¿no? Pero es una dieta kosher, o es un plato kosher, algo así. Exacto, porque, o sea, desde que yo estoy en la iglesia y la gente que ha dicho: he hecho el ayuno de Daniel, ¿no? Y el ayuno de Daniel tomando acá, he comido legumbres, como decía, ¿no es cierto? Como pide Daniel, que se le dé solamente legumbres para comer, agua de beber. Esto sería casi un régimen de desintoxicación, podríamos decir, y que alimenta, es bastante alto, bastante bueno en proteínas. Pero
no es un ayuno, porque ayuno significa abstinencia de alimentos. Esto no cuadra en el papel de ayuno. Esto entra dentro de la parte de lo que es una dieta, como bien decía mi hermano. No es un ayuno. Así que esta es una dieta y es una dieta de desintoxicación. Ahora, para gente que nunca ha comido manjares del rey y todos los días come lo mismo, esto es comer asado todos los días, ¿no? Tal vez hay gente que se acostumbre y tal vez más o menos se vea bien comiendo manjares, pero la gente que no está acostumbrada a acostumbrar tanto y comer de ese tipo de comidas, obviamente sería tóxico, se vería peor. Entonces, así por hacer, se lleva la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos cuatro muchachos... Sí. Disculpe. Incuriosamente, la bebida que tomaban los babilonios era el vino. El agua era considerada algo inferior. Los babilonios no consumían agua. No bebían agua, entonces tomar agua era algo como algún significado, algo inferior, por así decirlo. Correcto. Y otra cosa importante, no estaba prohibido en la Torá tomar vino. Se daba hasta diezmo por el vino, por sidra y por lo que sea. O sea, podían ellos tomar vino, pero al fin y al cabo no quisieron. Hay que entender que son, dicho de paso, bastante jóvenes. En cuanto al muchacho dio el conocimiento y inteligencia a todas las letras y ciencia, Daniel tuvo entendimiento y en toda visión y sueños. Fíjense que cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda letra y ciencia. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. La fidelidad de Daniel y sus amigos, Dios les entrega estos dones, que es para que lo que es ciencia, inteligencia, letras y ciencia. Estos terminan siendo casi como gobernadores, siendo extranjeros en el pueblo que los había conquistado. Más adelante lo veremos. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que lo trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Y todo asunto y sabiduría e inteligencia el rey consultó y halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Y continuó Daniel hasta el año del rey Ciro. O sea, bajo todo el reinado de Nabucodonosor, Daniel y sus amigos estuvieron vigentes. Y Nabucodonosor reinó bastantes años, hasta la llegada de Ciro, que viene y tira abajo Babilonia. O sea, básicamente, Dios retribuyó la fidelidad, dándole inteligencia que no tenían, sabiduría, visión y sueño, y eso es lo que nos va a dar la estructura del libro de Daniel con relación a las visiones. La fidelidad de Dios, la fidelidad hacia Dios, hermanos, termina siendo siempre retribuida con los dones y bendiciones. Fíjense, acá tenemos los dones del Espíritu Santo mencionado en el derramamiento del Espíritu Santo antes de Pentecostés. La diferencia entre Pentecostés y los profetas del Antiguo Testamento, o algunas personas como estos que llegaron, es que no era algo constante, era algo que venía el Espíritu Santo sobre el profeta, le daba la revelación y se iba. Pero estos recibieron inteligencia. Es como parecido a lo que recibió Salomón, pero en 4 grupos y con un plus que Salomón no tuvo. Ahora, no estamos diciendo que tenían la misma sabiduría, pero venía del mismo Dios. Y sin embargo, tenemos el tema de las visiones, el tema de la sabiduría, el tema de los sueños. Y estos sueños y visiones tienen que ver con la obra de Pentecostés en su venida. Así que en el capítulo 1 tenemos el contexto. Contexto, la primera gran deportación a Babilonia, dentro de las 3 deportaciones que conocemos. Segundo contexto, en el contexto del rey Joacín, el último de los reyes de Israel, porque no ha habido rey después de Joacín, no se ha levantado ningún rey, humanamente hablando, hasta Jesucristo, que está establecido como nuestro rey de la Israel espiritual, que es el rey que está en los cielos. Pero Cristo tiene que venir y establecer su reino acá en la tierra, que eso todavía no ha ocurrido. Es el rey en la iglesia, es el rey de la nación, la nueva nación de Israel, que es el Israel espiritual, el Israel de Dios, más Joacín es el último de los reyes establecidos por Dios acá en la tierra. Aunque tenemos otro surgimiento, otras personas que van a estar siendo mencionadas y ungidos por Dios, no como rey, pero como líder y como gente que va a levantar Dios en diferentes lugares, sí, sin duda, pero de los reyes que murieron que estuvieron siendo reyes, este es el último. Y finalmente tenemos el periodo de que esto no es un ayuno, es ni más ni menos a lo que se menciona en las escrituras, que esto
es lo que nosotros entendemos y conocemos como la vida de Daniel y sus amigos en las dos revelaciones más grandes. La revelación del río de las bestias, la revelación de las 4 bestias a la orilla del río, la revelación de la imagen de la estatua y cómo esa estatua al final es destruida, y la revelación del fin de los tiempos. En cuanto a los amigos de Daniel, son pruebas. Tenemos pruebas que van a vivir estos amigos. Algunos han tratado de interpretar alegóricamente que estas pruebas van a representar un futuro Israel histórico, que va a ocurrir algo así en el futuro, pero no hay base bíblica para aquello. O sea, esto ocurre más o menos entre el 605 a.C., cuando empieza la gran deportación. Eso es más o menos para tener a grandes rasgos lo que es Daniel. Déjeme ver. Lo que tengo por acá. Bien, ¿cómo vamos a ir revisando este libro? Son 12 capítulos. Así que la idea es ir haciendo por cada clase 2 capítulos. No son tan largos. Y así reducimos en 6 clases. En 6 lunes tendríamos listo el libro de Daniel. Ahora, dentro de 2 lunes más, yo voy a venir acá un poquito más tarde. Producto de que tengo que hacer unas capacitaciones con la misión, que quieren iniciar un proyecto nuevo a nivel internacional. Así que bueno, tengo que estar ahí con la misión, viendo las capacitaciones, para ver cómo se adapta con otras cosas que nosotros queremos hacer. Dicho eso, nos metemos en el capítulo 2 del libro de Daniel. Daniel, capítulo 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, o sea, esto ya nos traslada 1 año después de que ellos quedaron instaurados, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicase el sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey le dijo: he tenido sueño, mi espíritu está turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. O sea, dime lo que has soñado y te lo interpreto. Era obvio. Respondió el rey, dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hecho pedazos, vuestras casas serán convertidas en muladares. Prostíbulo, y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mis dones, favores, gran honra. Decidme cuál es el sueño y su interpretación. Miren, este es un rey que conoce a los profetas de turno que tiene. Esto es como hoy. Esta gente que dice tener dones, que tiene sueños, que tiene visiones. Bueno, sería decir, bueno, tuve un sueño. Sí, yo soy profeta de Dios, te dice. Ok, ¿y qué dones tiene? Tengo ciencia, tengo revelación, tengo todo. Ok, dime qué significa lo que soñé anoche. Y te va a decir, bueno, pero contame el sueño. Pero si tenés ciencia, tú tendrías que saber qué soñé. O sea, no debería ser un misterio para ti lo que he soñado. ¿Por qué? Porque esa gente que dice tener esos dones, que dice tener el Espíritu Santo, no lo tiene. O sea, no tiene esos dones. O sea, yo no digo que eso no esté. Está y lo he visto. Yo he conocido personas. Yo he conocido personas que se manejan así. Literalmente. Entonces el rey está cansado de los chantas que tiene alrededor de él. Está cansado de los estafadores, de los mentirosos, de los palabreros. Muy parecido al contexto de tanto falso profeta que hoy tenemos. Entre pocos verdaderos que hay. Pero sin duda ese es el tema. Entonces, bueno, si ustedes no me dicen lo que yo soñé, van a morir despedazados y saben lo que le va a pasar. Le respondió por segunda vez, le dijeron: di el rey el sueño a su siervo para mostrar la interpretación. El rey respondió, dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis el asunto se me ha ido. O sea, el rey no quiere decirle, no es que no sepa, no quiere decirle, sino que quiere saber quién realmente... O sea, sabe de interpretación y de sueños. Si no mostráis el sueño, una sola sentencia para vosotros. Ciertamente preparáis respuestas mentirosas y perversas para
decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa y me podéis dar su interpretación. El rey los conoce. El rey sabe con el montón de chantas que está trabajando. Falsos profetas, falsos maestros. Los caldeos respondieron al rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra. O sea, lo que tú estás pidiendo, rey, es inviable. Dice, no hay hombre sobre la tierra que pueda declararte el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, mi señor, preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. O sea, rey, lo que tú estás pidiendo nadie lo ha pedido. O sea, ¿por qué nos exige a nosotros lo que nadie ha hecho? En justa medida, ¿no? En términos naturales es normal. O sea, te interpretamos sueños, pero te quiero dime el sueño, te lo interpreto. Así de sencillo. Y lo que tú estás diciendo, nadie lo ha pedido. Los caldeos respondieron al rey. Bueno, vamos al 11. Por el asunto del rey, demanda. La demanda del rey es difícil. No hay quien pueda aclarar al rey, salvo los dioses cuyas moradas no es la carne. Escuchen esto, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. ¿A quién se está refiriendo? Porque yo ya llevaba un año estando con estos 4 judíos, diciendo, bueno, estos saben, o sea, yo me doy cuenta que estos son de otro Dios, y este Dios parece que sí es de verdad, ¿no? Por lo tanto, estos dioses cuya morada no son en la carne, o sea, no son como los nuestros que conocemos, es distinto. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó a matarse a los sabios de Babilonia. En un solo día que no pudieron darle la revelación, muerte. Se publicó el edicto que los sabios fueran llevados a muerte, y buscando a Daniel y sus compañeros para matarlos. También lo encontraron a Daniel, o sea, culpa de esto, el rey se iba a cargar a todos los sabios, incluido a Daniel y al resto. Y se publicó el edicto. Entonces Daniel habló sabiamente y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Ellos estaban en la lista. Habló el rey y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de este edicto que se publique de parte del rey tan presuntamente? Entonces Arioc hizo a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostrara la interpretación al rey. Luego se fue a Daniel, a su casa, o sea, dice, rey, dame tiempo, yo te voy a decir qué es tu sueño. Luego el rey se fue a Daniel y la casa hizo saber lo que había a Ananías, Misael, Azarías y sus compañeros, para que pidiese misericordia al Dios de los cielos sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo a Daniel a Dios de los cielos. O sea, Daniel tuvo un sueño y Daniel soñó lo que soñó el rey. O sea, entendió la visión del rey. Así de simple. Vamos al verso 20. Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos, en los siglos. Estoy leyendo Reina Valera 60, sí. Porque suyo es el poder y la sabiduría, y muda los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes, y quiero que repasen esto, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido y conoce lo que está en tinieblas y el que mora en la luz. A ti, oh Dios de mis padres, doy gracias, te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Ahora me has revelado de lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Después de esto se fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y así dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame en presencia del rey y yo te mostraré la interpretación. Fíjense que Daniel no solo interpele por sus amigos, sino por todos los sabios. O sea, Daniel tuvo misericordia aún de los sabios de falsos dioses. O sea, intercedió en misericordia por todo. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel al rey, y él le dijo, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, a cual llaman Beltsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio del rey que demande a ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden
revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y quiero que esto lo marquen, por favor, porque la profecía de Daniel está relacionada con los postreros días. Y los postreros días, la pregunta es, ¿cuándo empezaron los postreros días? ¿Cuándo empiezan los postreros días? ¿Y cuándo terminan los postreros días? No los postres, sino los postreros días. ¿Cuándo empezaron los postreros días? ¿Y cuándo terminan los postreros días? Esta pregunta es importante, porque si nosotros entendemos esa pregunta, vamos a entender el sentido de la visión. Comenzó el hecho, dice el hermano Enrique Ortiz. Antonio dice, acaban en la segunda venida. Enrique de Pentecostés, después de comer con ellos, XD. Con los postres. Los postreros, no los postres días, hermano. Comenzaron con Jesús, los postreros días, para referirse a Jesús. Correcto. Los postreros días comienzan con Jesucristo, es correcto. Pero más que con Jesucristo, no es con su nacimiento, sino con su advenimiento en la primera venida. O sea, Cristo, aunque nació del vientre de María, Cristo no manifiesta su propósito, sino es hasta que Él es ungido, y su ungimiento ocurre en Galilea cuando lee el rollo. O sea, ahí empiezan los postreros días. Y dentro de los postreros días es hasta su venida. O sea, el sueño de Nabucodonosor apunta a algo que ni siquiera le competía a él, sino el futuro de la humanidad. Y sí, una de las imágenes le competía a él, pero el final de la eternidad hay cosas que él soñó que no le competían a él de ninguna manera, ¿no? Aunque indirectamente Babilonia es mencionada en Apocalipsis, va a representar otra cosa distinta a la que nosotros tenemos acá históricamente hablando. ¿Se entiende? Entonces, los postreros días es un periodo que inicia desde Jesucristo de su primera hasta segunda venida. A este periodo de tiempo se le llaman los postreros días y no los postres días, como dice hermano Constantine, que está por ahí. Dice, he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en cama, te vinieron pensamientos por saber lo que ha de ser el porvenir, el futuro. El que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Obsérvense que Nabucodonosor es un rey pagano, que no cree en el Dios de Israel, no cree en nuestro Dios. Y la pregunta es esta, usted para que usted se la haga y usted medite en esto. ¿Cómo alguien sin el Espíritu Santo, sin el creer en el Dios de los cielos, recibe una visión del Dios de los cielos? Esto nos da a entender que las cosas de Dios no están excluidas solamente a los santos. Acá tenemos un pagano que recibió una revelación de Dios. Lo que podríamos decir, Dios pudiese mostrarle a alguien que está fuera de la iglesia en este tiempo, mostrarle a alguien fuera de la iglesia, como se le mostró a alguien fuera de Israel, una visión y un sueño con el porvenir de Dios. La respuesta es sí. Excelente respuesta, me gustó eso de soberanía. Sí, Dios es soberano y Él hace lo que se le antoja. Está claro, no está acotado a que Dios haga lo que nosotros creemos. Excelentes respuestas. Él sí puede porque Él es soberano. Verso 30. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en los seres vivientes, sino para que se le dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de su corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande, cuya gloria era sublime, y estaba de pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro, sus pechos y sus brazos de plata, sus vientres y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies parte hierro y parte en barro cocido. 5 secciones: oro, plata, bronce, hierro y barro. Verso 34. Estaba mirando hasta que una piedra que fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies, en la base. Los pies hablan de la base.
sea, la base de estos reinos será destruida. También tiene que ver con el futuro de estos reinos, o la evolución de estos reinos. Y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano. El tamo es esa cuestión que va golpeando, que sale en las películas del desierto. Y llevó a los vientos de ellos quedarse rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un grande monte y llenó toda la tierra. Fíjense que una piedra es pequeña, pero la piedra creció y se hizo un grande monte. Esto tiene que ver con varias parábolas de las que hizo Cristo. La parábola de la semilla de mostaza, algo pequeño que crece, también está relacionada con la parábola de la levadura. La levadura es algo pequeño que se mete en la masa y crece. Estas dos analogías de estas parábolas están relacionadas con la visión que tiene Nabucodonosor. La piedra pequeña que cae se termina siendo un grande monte. ¿La piedra es el Evangelio? No, la piedra es Cristo. Más adelante lo veremos. No es eso. Dice más adelante. Y lo segundo es que llena toda la tierra. Está claro que eso va a ocurrir en el futuro, en el regreso de Cristo. Por eso tiene que ver con el fin de los tiempos. Este es el sueño, también su interpretación. Y él, diremos, en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios de los cielos te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Fíjense que esto que vive Nabucodonosor, su gloria, su triunfo sobre Jerusalén, es algo que Dios le entrega. O sea, Dios entrega a Jerusalén, mejor dicho, Judá es entregado y Dios le entrega. Por eso la frase que Dios pone reyes y quita reyes, y nos hacemos la pregunta, bueno, ¿los reyes a lo largo de la historia fueron puestos por Dios? Para muchas personas pensar que Hitler pudo haber sido puesto por Dios de lo que había hecho Daniel anterior es chocante. Es chocante que determinados sujetos, literalmente genocidas, fueron puestos por Dios. La realidad es que Dios pone reyes y Dios quita reyes. Nabucodonosor no es la excepción. Donde quiera que habiten los hijos de los hombres, bestias del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Él te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior, de menor fuerza. Entendamos que del reino de Nabucodonosor hasta el Imperio Romano, que es el final de la imagen, según la profecía, son menores, son inferiores. Pero qué curioso que en cuanto a territorio, el reino de Roma es el más grande. O sea, el Imperio Romano es el más grande. Fíjense que el más poder, o sea, el más lujoso, el más emporioso, el más glorioso de estos reinos, según la profecía, es el de Nabucodonosor. Pero no es el más grande, porque la cabeza es chica. El torso es más grande, el Imperio Romano es más grande. Aunque ciertamente el Imperio Romano conquistó gran cantidad de territorio, fue mayor, pero si contrastamos el estado del Imperio Romano con el glorioso Imperio de Babilonia, es como decir, ¿no es cierto? Es como el Jumbo y una feria de barrio, que es mucho más grande. Tal vez un Jumbo, un hipermercado es más lujoso. A eso se refiere. Fíjese que cuando se va degradando, y que este tema de inferior no tiene que ver con tamaño o potencia, tiene que ver con calidad, ¿no? Los materiales son más chicos pero de mayor calidad y van aumentando y bajando la calidad, pero curiosamente el último reino, en la última parte es muy pequeña. La última parte es muy pequeña. Después vamos a explicar por qué. De ti se levantará un reino inferior al tuyo, luego el tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, pero como el hierro se desmenuza y rompe por todas las cosas, desmenuzará y será quebrado todo. Y así fue el Imperio Romano. Lo que viste en los pies y los dedos es parte de barro cocido del alfarero y parte de hierro, parte de Roma y parte de barro cocido. Será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza de hierro, así como viste el hierro desmenuzado con barro cocido. Es un reino debilitado, pero es algo que tiene algo más, algo de barro.
Y curiosamente el único paralelo que encontramos con el barro tiene que ver con esta idea de lo que Dios ha creado, ¿no? De hombres comunes y corrientes. Y siempre se ha interpretado, por lo menos las interpretaciones clásicas acotan esto, que es una mezcla entre lo político y la religión. La religión sería este tema del barro, ¿no? Es algo que trata de ser poderoso pero no tiene ningún poder, es un falso poder, pero que rellena, que está ahí. El 42. Y por ser los dedos de los pies parte del hierro y parte del barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclan por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de los reyes del Dios de los cielos, se levantará un reino que jamás será destruido, ni será reunido debajo del otro pueblo. Esto habla de una parte espiritual, que es lo que Cristo hace, el establecimiento del reino espiritual, y después termina la profecía con el establecimiento del reino literal, el reino físico y literal acá en la tierra. De manera que viste el monte fue cortado en piedra, no con mano, el cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer y lo que ha de porvenir, y el sueño es verdadero y fiel es su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e inciensos. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios de vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y él reveló los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, e hizo gobernar por toda la provincia de Babilonia. Acá se convierte en gobernadores, de esclavos a sabios, de sabios a gobernadores, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Daniel es puesto como el jefe supremo. Daniel solicitó al rey y obtuvo que se pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, a Mesach y a Abednego, y a Daniel, que estaba en la corte del rey. O sea, Daniel inteligentemente pone en el gobierno a sus amigos y él es la cabeza. Esto le va a generar problemas a Daniel y sus amigos, con otro grupo de rivalidad que quieren este poder que Daniel tiene, que sin duda lo perdió alguien. O sea, estos puestos no estaban vacíos. Acá había gente que estaba trabajando en esto y dijeron: ustedes se salen, y se pone un judío que era esclavo, que le dijo el sueño al rey, y sus amigos. Fíjense que esto más adelante sí va a generar serias tensiones con los gobiernos posteriores que van a venir. Por lo menos este es el capítulo 1, este es el capítulo 2. Esta visión no se repite en el resto de la Biblia, no hay repeticiones de la visión, sino que solamente ya las próximas visiones se van a centrar, ¿no es cierto?, en otras manifestaciones de esta visión. O sea, esta visión es la primera que se establece de reyes, después tenemos las visiones de las bestias, y después hay otras visiones de otra bestia y de la bestia más feroz. O sea, básicamente es el aspecto general, reinos, y estos reinos son representados más adelante con diferentes bestias. Así que esto es Daniel capítulo 1, este fue su contexto, esta es la introducción al libro de Daniel, y así como en el periodo de un año, ellos quedaron como de esclavos a gobernadores y jefe de los sabios. Esto ha sido la introducción al libro de Daniel, capítulo 1 y capítulo 2. Y con algunos detalles que hemos visto interesantes. El pastor estaba por ahí, el pastor Eduardo, y estaba haciendo un comentario con algo que justamente es una piedra no cortada por mano. Se está refiriendo a una cuestión humana, ¿no? Es algo que viene de manera divina. El concepto de que no hay una mano de por medio, sino que hay un aspecto divino de lo que viene a destruir estos reinos. Es un aspecto divino, no es una voluntad humana, no es una decisión humana, es una decisión divina. El manager venido dice que llegó tarde, pero adelante. Hemos terminado la introducción al libro de Daniel, capítulo 1 y capítulo 2. Adelante. Gracias, profe, perdón por llegar tarde. ¿Quién me da un resumen del capítulo 1? No, capítulo 1 es sencillo, se lo resumo en 2 palabras, en poquito. Es al final del reinado de Judá, de Israel del Sur, en la división. Esta termina con Joacín. Esto termina alrededor, más o menos se calcula entre el 605 y el 536 más o menos. Y el último rey
que reinó en Israel fue Joacín. Por eso se cree, algo que introduje particularmente, que el libro de Eclesiastés pudo haber sido escrito por Joacín más que por el famoso rey Salomón, por los motivos, ya que en Eclesiastés 1:12 dice: yo fui rey en Israel. Es la historia de alguien que estuvo reinando y que tenía y que hablaba del pasado. Eso no cabería de ninguna manera que fuese el rey Salomón. Más adelante es introducido como un esclavo, eunuco, que significa castrado, en el grupo de los sabios. Piden una dieta, no hay un ayuno, y después de esta dieta es introducido, ¿no es cierto?, como alguien dentro de los sabios con un rostro mejor y con mejor sabiduría que los demás. Esta fidelidad que ellos presentan, porque no podían comer los sacrificados a los ídolos, no podían contaminarse con cerdo, ni que no tuviesen el rigor kosher, ellos solamente comen legumbres y agua, y esto es recompensado por esta fidelidad, dándole dones, visiones, sueños y revelaciones que le van a servir al final del primer año, porque hasta que se cumple un año de que ellos entran hasta que tienen la interpretación de la visión. Es un año entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Eso sería. Amén, amén. Profe, más o menos ¿cuánto cree usted que tenía, o sea, la edad de Daniel al empezar el libro? El texto nos trata de jóvenes. Y esto, para que sean jóvenes en el sentido que trata el texto, deberían tener alrededor de unos 18 años, 20 años, no más que eso. Son jóvenes. Entonces estamos hablando de unos muchachitos, más en el término hebreo, que Dios los puso, o sea, como dijo usted, de esclavos a sabios. Correcto. Y de sabios a gobernantes siendo muchachitos. Jovencitos. Correcto. Siendo jovencitos. Seamos optimistas, 20, 21 años como más, como a lo sumo, 20, 21 años. ¿Cree usted que Daniel fue, es decir, Daniel no nació en la esclavitud? Daniel nació en Israel y luego fue deportado, sí. ¿Correcto? Sí, correcto, así es introducido. Okay. Y le cambiaron el nombre, le cambiaron la dieta, le dejaron sus tierras, y dicho de paso, los denigraban en su forma de vestirse, los rapaban y le mostraban, le colocaban un vestido cortito que se le veía las nalgas, literalmente. Era un concepto de humillación, ¿no? Oh my God. Andaban con las pompas al aire, literalmente. Como esclavos andaban con las pompas al aire. Claro, eso cambia su estatus cuando ellos... esto está profetizado, esto es parte de una profecía que se les dijo anteriormente. Serán llevados cautivos y sus nalgas serán vistas. Esto era parte de las profecías que se le dieron de sus periodos de esclavitud, literalmente. Era lo que hacían los esclavos, ¿no? Un esclavo, era un pedazo de carne nomás. Ok, profe. No, me gustó mucho esta introducción al libro de Daniel. Creo que la soberanía de Dios se ve muy claramente en estos dos primeros capítulos. Y me conmueve en cierta forma, aunque no entiendo muy bien por qué, pero mientras usted leía el capítulo, me sentía conmovida de cómo Dios manifiesta lo que ha de ser, de verdad. Y sobre todo cómo Él hace lo que quiere y es tan poderoso, y en este caso se lo manifestó fue al rey. Y cómo usó este sueño del rey pagano para darle pues el lugar a Daniel, porque pienso yo que al fin y al cabo el Señor en su soberanía ese era su propósito, colocar a Daniel en un lugar estratégico dentro de a pesar de haber sido deportado y dispersado. Entonces me conmueve mucho. Excelente. Hermano Ebert, adelante. Sí, pues hermano, interesante el tema. Me llamó la atención con respecto a la interpretación del sueño, ¿no? Que tuvo la interpretación que Daniel hizo, ¿no? Ante el rey Nabucodonosor. Y obviamente se ve una estatua con características como dicen, ¿no? La cabeza de oro, los brazos y los pechos de plata, la cintura de bronce, las piernas de hierro, no, las piernas y los pies de barro, ¿no?
hay algunos que interpretan con respecto, los más conocidos, ¿no? Le interpretan con respecto a los reinos, ¿no? Que iban a suceder después de Nabucodonosor, ¿no? Por ejemplo, la cabeza de oro, como se menciona, ¿no? En el versículo 36 en adelante, se le está refiriéndose no solamente a la persona de Nabucodonosor, sino a su reino, ¿no? Obviamente a los sucesores de Nabucodonosor. Ahora, cuando se habla con respecto de los brazos y de plata, como dice el versículo 39, ¿no? Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y Correcto. luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra, ¿no? Entonces, este segundo reino, algunos interpretan que son los medos y los persas que invadieron, ¿no? Y destruyeron la ciudad de Babilonia, ¿no? Lo que es los jardines colgantes de Babilonia, por así decirlo, ¿no? Correcto. Y ahora habla otro tercer reino inferior, comparada al de bronce, y lo compara con Grecia. Y lo recordamos, por ejemplo, Alejandro Magno invade, ¿no? Invade Persia, destruye a lo que sería el rey Artajerjes, y cae el imperio persa por la expansión de Alejandro Magno, lo que domina todo lo que es el territorio persa y parte de Egipto. Ahora, habla un cuarto reino, ¿no? Dice, ¿no? Un cuarto reino, verso 40 dice: el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y obviamente se está hablando el imperio romano, ¿no? Roma es el que toma todo lo que es el Mediterráneo, invade los pueblos. Algunas ciudades fueron destruidas, ¿no? Por ejemplo, Egipto, la época de la reina Cleopatra, con la expansión de Marco Antonio y Octavio. Después se habla en el año 70 después de Cristo, ¿no? La destrucción de la ciudad de Jerusalén. O sea, la descripción de lo que se llama el cuarto reino, el imperio romano, ¿no? Porque dice el verso 40, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuce y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y eso es lo que el imperio romano había hecho en su historia, ¿no? Durante sus tres fases, ¿no? El reino, la república y el imperio, ¿no? El último hasta el 476, que obviamente llega ya a este punto, la final, cuando habla el verso 41, ¿no? Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos, verso 42, de los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, y el reino será parte fuerte y parte frágil. Verso 43, eso me llamó la atención. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán lo uno con el otro, como el hierro no se mezcla el barro. Y algunos interpretan que son después de la caída de Roma, ¿no? Los bárbaros, después de las invasiones bárbaras, surgieron reinos, parte de lo que era el imperio romano. Habían alianzas, ¿no? Entre reinos, se formaba otro reino, pero de pronto cierto tiempo cae. Después vienen otras alianzas, otros reinos. Incluso algunos dicen que es el Vaticano. Yo discrepo que sea un poco más de eso. Se habla de la Europa de ese entonces, y no solamente de Europa, sino también de todo el mundo, ¿no? Históricamente hay algo que, alianzas, que en el final de la imagen se lleva, porque en la última parte, los pies y el barro, es que tiene hierro. O sea, de lo que quedó de la construcción anterior, que era el gran imperio romano, hay algo de Roma que trasciende a eso y tiene una alianza con barro. Y sí, fíjate que siempre, desde por lo menos el establecimiento de León el Grande, el Papa oficial, hasta nuestra actualidad, independientemente de que el nacimiento del Vaticano es mucho posterior, después de las famosas bulas papales, más de un edicto que se le da más adelante y recibe como el Estado del Vaticano, que eso es mucho posterior. Anteriormente a esto siempre ha habido acuerdos entre lo religioso y los gobiernos, o sea, entre el rey y el catolicismo. Aunque siempre un periodo de tiempo tuvo mucha fuerza el Papa,
posteriormente ya pierde esa fuerza, pero aunque no tenía tal vez la fuerza directa, sí indirectamente era un elemento de coerción, de dominio, y que detrás de bambalina manejaba los reinados, manejaba a los reyes, negociaba, y esa alianza entre los reyes y la iglesia, aunque han trabajado juntos, siempre se han llevado ahí. Hasta la actualidad, aunque mucha gente reconoce el Estado del Vaticano como un Estado puro, como un Estado tal cual, y tiene acuerdos con todas las naciones, pero muchos no pasan en el Vaticano. Hay gente que no, Antiguamente, o sea, no tiene esa por afinidad. ejemplo, antiguamente muchos reyes y emperadores tenían que ser coronados por el mismo papa, ¿no? Antiguamente, ¿no? Cuando el papa tenía el poder absoluto, el papa es el que daba la última palabra, por así decirlo, y ellos son los que coronaban a los reyes y emperadores, ¿no? Pero ya con el paso de los tiempos surgió lo que es la reforma, después hubo guerras entre naciones que se separaron del Estado, ¿no? Actualmente la influencia de Roma ya no se basa en el ámbito político, sino más bien en el ámbito, por así decirlo, religioso, ¿no? O sea, por ejemplo, hay países como acá en el Perú, como en Chile, supongo, hay un acuerdo, ¿no? Con el Estado Vaticano, ¿no? Un acuerdo. Obviamente dice, no, el Estado es laico, pero aún sí, como la gente son Sí, mayormente sí, católicas, tiene esa sí, sí, de influencia, acuerdo. ya no política, sino más bien una influencia religiosa, ¿no? Se puede Sí, sí, decir la que tiene. Roma sí tiene poder, pero ya no como Sí. tenía años atrás. Años atrás sí que Y tenía esa, todo. y esa la interpretación creo que más sentido tiene, porque no te olvides que Cristo establece el final de los tiempos. Y la obra de Cristo tiene relación directa con la base de estos imperios, que es aquel imperio mezclado, lo político con lo religioso. Y lo religioso de turno, que estaba mezclado cuando Cristo viene, era la mezcla entre los fariseos y los saduceos y el sacerdote de turno, la mezcla que tenía con el imperio romano. Esta mezcla, después establecida en la iglesia, se va a llevar también por a cabo de algunos líderes religiosos de la iglesia con el Estado romano, y los conocemos a lo largo de la historia. Así que sí hay ya algo de esto progresivamente, pero sí se ha mantenido la unión del imperio romano. Decimos, bueno, hasta el día de hoy el Y imperio romano sobrevive. por último, hermano, la piedra que se relata, ¿no? De los primeros versículos, algunos interpretan que es el reino divino, ¿no? El reino, el reino de Sion, ¿no? El reino de Sion, quien es el que va a destruir todas esas autoridades humanas, ¿no? No sé si estoy en lo correcto con respecto a la roca, ¿no? No, la roca que viene siempre es Cristo. La roca que viene es el rey que viene a destruir y su reino. O sea, siempre representa a Cristo. No hay otro elemento fuera de Cristo que esté representado esto. Así que, hermano Ever, muchas gracias por tu participación, hermano. Hermano Igualmente, Freddy. bendiciones. Amén, hermano. Hermano Freddy, adelante, tú cierras, hermano. Solo una acotación de media hora, no. Dale. No, profe, se me vino a la mente la historia muchos años antes, que tiene que ver con la historia de José en Egipto, que es muy parecida, que de hecho por medio de sus hermanos, él fue trasladado a otra nación, a otro lugar. O sea, José, Ok. estando con sus hermanos, viviendo con su padre, con Jacob, él es llevado, bueno, es vendido, y por ende, producto de esta venta, es que él es llevado a Egipto. Y en Egipto, bueno, se conoce toda la historia de él, qué sé yo, y es por medio también, cuando él está en la cárcel, cuando él sabe de que el faraón tiene un sueño también, un sueño que le atormenta, y también es, en este caso, un hijo de Dios, el que le entrega, el que es usado por Dios para entregar la revelación del sueño que tiene el faraón en este caso. También un pagano, una historia muy, muy similar en ese sentido. Correcto. A lo largo de la historia, Dios siempre ha revelado fuera de Israel, ha dado sueños. Y un pastor decía que el sueño es la manera más ordinaria, entiéndase ordinario como la manera más común, de que Dios revela sus planes y propósitos y se comunica con la humanidad. Era como el WhatsApp de Dios, ¿no es cierto? Los sueños, por decirlo así.
Claro, y aquí se muestra que, claro, el pagano en este caso recibe un sueño, pero la revelación la entrega el Hijo de Dios, digamos, o los siervos de Dios. Correcto, correcto. Y fíjate que el propósito de Dios en varios sueños tiene para cosas inmediatas y para cosas futuras. O sea, el sueño de Dios, Dios trata y revela a quien quiere lo que Él le parezca. Así que, hermano, tú cierras con una oración, adelante. Hermana Yevenibe que llegó último. Sí. Hermana Yevenibe, te cierra con una oración y Yo culminamos ya esta sabía, clase. lo sabía. ¿Qué Amén, comes que amén. adivinas? Vamos a orar en el nombre del Padre. Sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, venimos delante de ti a confesar que amamos tu verdad. Que tú eres, Señor, la fuente de toda sabiduría, de todo conocimiento. Que nosotros, Señor, somos creación tuya. Que no nos creamos a nosotros mismos, sino que tú nos creaste a nosotros. Por eso nos acercamos a ti, Señor, para aprender cada día más de ti y para comprender y entender mejor tu palabra, Señor, como tú deseas ser comprendido, como tú deseas revelarte, Señor, a cada uno de nuestros corazones. Damos gracias por esta clase, damos gracias por el profesor. Te pedimos que bendigas y protejas su vida, sus proyectos y su ministerio en el nombre poderoso de Cristo Jesús y a cada uno de nosotros, Señor, para que sigas, Señor, alimentando nuestro anhelo y nuestro deseo por tu palabra y por el conocimiento, Señor, de tu gloria. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas y nos encomendamos a ti, Señor, en esta noche. Te bendecimos. Amén y amén. 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 Dios bendiga su día, hermana Yves, Ebert, Freddy. Dios bendiga. Nos vemos el próximo lunes, si Dios así lo quiere. Hermano, consulta, ¿qué días son los que va a transmitir para seguir estudiando el libro de Daniel? Los lunes, todos los lunes, así que tenemos los lunes en adelante. Lo que sí, a partir del lunes, de 2 lunes más, o sea, del segundo lunes de abril, que esto es el 8, después del 8, ahí les aviso bien el horario, porque probablemente sea una horita o una hora y media más tarde, ya que tenemos capacitación y si no sabemos bien a qué hora va a ser y a qué hora va a terminar. Hermanos, un abrazo, bendiciones. Gracias, bendiciones. Chao, profe. Bendiciones.